Hola, buenas noches. La verdad es que para mí no son tan buenas, tenía que hacer este live porque acabo yo de enterarme que iban a detener a René Vallarta, hermano de Israel Vallarta. Hoy elementos de Ciudad de México, elementos de Mar García Harfuch, de Claudia Sheinbaum intentaron detener arbitrariamente afuera de su taller a René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, sin una orden de aprehensión y él escapó y no hubo otra patrulla, no hubo un operativo para detenerlo y entonces me pongo a pensar con qué fin hicieron algo así a principios de año, cuando se supone que el tema ya estaba en la congeladora, porque en la mañanera ya había parado el tema, porque se dijo que Israel sí tenía otras causas por secuestro. Se dijo también que se iban a checar unas mesas de justicia. Se dijo también que había un contrato de este judío que estaba implicado en el caso con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y entonces me pongo a pensar, ¿será acaso una herramienta más para que Israel Vallarta continúe en prisión? ¿Será una herramienta más? ¿Será una consigna más? Hoy estaba viendo el documental de Duda Razonable en Netflix. No sé si ustedes ya lo vieron, pero todo continúa igual. Es el mismo modus operandi. Es exactamente lo mismo. Y pues para quien ya lo vio, no sé, me gustaría escuchar su opinión, pero justo me impacta muchísimo que acababa de ver el documental y pues por de por sí quienes me conocen saben que yo estos temas los trato muchísimo y particularmente el de Israel Vallarta es del que más conocimiento tengo. Del caso de Florence Cassel lo tengo súper documentado aquí. Hice toda un maratón en 8 de diciembre. Ese pues no lo he subido a YouTube porque está bastante largo. De hecho me lo habían tirado, me lo habían censurado. Y pues ya pues continúo en investigación y había por ahí en el aire un artículo que salió publicado donde mencionaban que ya habían sentenciado a otros miembros de esa banda supuestamente llamada Los Zodíaco, pero pues esas personas no están en ninguna causa penal, o sea, son completamente ajenos al caso de Israel. Entonces, creo que la única finalidad era que la opinión pública lo conociera así, la opinión pública lo viera así y la opinión pública lo condenara. Por eso es que yo condeno tanto la publicidad oficial y que quienes se dijeron apoyar ese plantón, pues reciban publicidad oficial como si nada y otros defiendan ese hecho. Eso a mí no me hace sentido y pues por supuesto que al menos yo lo rechazo completa y absolutamente porque en ningún momento se metieron a investigar el caso y en ningún momento se mantuvieron al pendiente de toda la situación, nunca leyeron el expediente, nunca nada. Y hoy pues hay otro oportunista que se quiere meter también al caso, que pues ahora ha salido de Los Ángeles Press, pero le gustó el caso. Supuestamente sale de Los Ángeles Press con Guadalupe Lizarra, a quien yo ya había señalado en videos anteriores como un oportunista que también tiene problemas con las mismas fuentes, con los mismos familiares de quien supuestamente está ayudando. Entonces, pues de verdad yo no entiendo qué pasa. Ella acusó a este periodista de recibir dinero de este judío al que señalaron en la mañanera y yo creo que ese señalamiento provocó esta intimidación que es sumamente clara a Israel Vallarta, a la familia Vallarta. Contexto, pues está en mi último video. Hoy intentaron detener arbitrariamente a René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, del caso Florence Cassel, del montaje. Y pues todo con la finalidad de seguir señalando a Israel, de seguir pues evitando que se libere. Igual es lo mismo que el documental de Netflix de Duda Razonable. Si no lo han visto, pues véanlo, vale la pena, es corto y pues siempre da al punto. Realmente no hay información en la serie que no tenga que estar ahí. No hay pérdidas de tiempo o rollo. La verdad es que es bastante concreto.
Y pues da a pensar que la fabricación de culpables pues continúa. Y esta detención arbitraria que se intentó hacer hoy sin una orden de aprehensión con una persona, hola Vicky, con una persona primero que iba de pants, cuando René iba saliendo, este video no está completo porque aparte me lo censuraron. Y pues hasta que TikTok lo restablezca, pero sí era muy, muy importante para mí que se supiera que esto sucedió hoy, que quedara un registro y un antecedente. Lo publiqué completo en mi video en mi canal de YouTube. Pueden entrar de mi perfil o igual en el mismo video dejé el enlace. Pues les describo el video, o sea, realmente esto sucedió en el taller mecánico que tiene la familia Vallarta desde hace muchísimos años, justamente donde ya también los habían detenido hace tiempo. Acá tengo los libros, o sea, también, pues si quieren conocer más precisamente del caso de la familia, la verdad es que yo no tengo el contacto con ellos, pero también viene aquí un capítulo bastante largo dedicado completamente a la familia. Y esto viene al contexto de que esto sucedió ya con Calderón cuando Sarkozy quiso llevarse a Florence Cassé a Francia para que allá tuviera su condena o otro juicio. Y tanto Felipe Calderón como García Luna se aferraron a que Florence no saliera del país y pues esto detonó en una batalla completa entre Francia y México. Se rompieron relaciones y yo lo he dicho muchas veces, en ese momento pudieron haber corrido García Luna, que hoy tiene una orden de aprehensión aquí en México por fin, y entre comillas, porque pues sabemos que esto no va a proceder. Pero pues García Luna, pues bueno, finalmente siguió protegido completamente por el mismo presidente, teniendo ahí la oportunidad de que a pesar de todos sus escándalos, a pesar de todos los rumores, pues era el momento idóneo para pedir su cabeza y su renuncia, y no fue así, entonces lo continuó protegiendo, y para tapar esa mentira, pues se inventaron otra mentira, y esa otra mentira fue reclutar, detener arbitrariamente a otras personas. Y estas otras personas resultó ser David Orozco, resultó ser René Vallarta, Mario Vallarta y Sergio Vallarta, hermanos de Israel Vallarta y Sergio, sobrino de Israel. Ser, René justamente fue quien había logrado salir porque no, o sea, la acusación ya estaba muy, muy endeble y justamente tenía pues un equipo de defensa que logró que saliera. Sin embargo, Sergio y Mario todavía están ahí con Israel. Mario está en Almoloya, pero no está en el mismo lugar que Israel. Y Sergio está en otro penal que ni siquiera está cerca de la Ciudad de México. Entonces, yo comenzaría a especular a qué se debe este intento de detención arbitraria. Y es así tal cual ocurrió en ese video, así pasa. Solo porque yo creo que ellos ya tenían esas cámaras de seguridad y o sea, literalmente ya se las saben. Creo que fue muy valiente René al intentar por todos los medios no quedarse en la patrulla, no congelarse del terror y el pánico que debió haber sentido. Y se salió de la camioneta y afortunadamente la gente salió. Y yo creo que por la fuerza de la gente que salió y que vio cómo sucedió todo, fue que no regresó a la patrulla. No tenían esta orden de aprehensión. Si hubieran querido, pues hubieran llegado con la orden de aprehensión e incluso hubieran montado ahí un operativo. Y eso no sucedió. Entonces, ¿cuál era la finalidad de esto y por qué participaron elementos de la Ciudad de México? Son muchas preguntas y yo no sé si obedece a que la señora Guadalupe Lizárraga irresponsablemente denunció sin fundamentos que esta persona implicada en el montaje pues tenía relaciones con Marcelo Ebrard, que tenía un contrato con Claudia Sheinbaum, con el gobierno de Ciudad de México, lo cual pues al parecer sí es verídico, eso sí es verídico. Sin embargo, pues no era complicado, pues no especular que eso no hubiera sido posible. Pero creo que tampoco abona el tema,
Creo que realmente lo preocupante son otro tipo de elementos muchísimo más profundos dentro de la historia que ha ocurrido a lo largo del tiempo. No nada más con Florence. Florence finalmente ya salió y está intentando rehacer su vida en Francia, pero con Israel, que Israel acaba de cumplir 16 años dentro de prisión sin una sentencia. Y ahora entiendo por qué. Porque él no quiere pues cerrar y porque él quiere continuar pues dando pruebas de que es inocente, que la defensa siga aportando pruebas para que pues los jueces no tengan como para dónde huir. Pero entiendo el por qué está aterrado, porque la fiscalía pues va a sostener su acusación y las fiscalías van siempre, la AFI, la FGR en este caso, no se va a... Florence sí era inocente, y al igual que Israel. Yo lo tengo documentadísimo aquí en... Los videos anclados te llevan a la lista de reproducción del caso y son más de 90 videos y no he terminado. O sea, me falta muchísimo todavía por documentar, me falta lo más importante. Entonces, creo que este evento es súper importante porque entonces nos está diciendo que seguimos haciendo ruido, pero el punto es que yo no sé si también esta intimidación pues se debió a que pues esta mujer de alguna manera también metió a la discusión a Claudia Sheinbaum y por eso pues los elementos de la Ciudad de México quisieron detener así a René Vallarta. La verdad es que no tiene sentido. Y pues ya Proceso lo publicó también Aristegui. Yo supongo que la familia pues de los Vallarta pues contactaron a Proceso y pues así fue que se pudo extender y que detuvieron esta horrible detención que sigue ocurriendo y que literalmente porque ellos ya se la saben, René se pudo salvar porque se salvó. Hola. Entonces él sale de la camioneta patrulla del otro lado por donde entraron. Pues el tema es que René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, estuvo a punto de ser detenido por elementos de la Ciudad de México. Y acabo de dejar el video, pero me lo censuraron. El video completo está en YouTube. Entonces, pues estoy describiendo realmente lo que era ese video. Él acababa de salir de su taller mecánico que ha tenido durante años. El mismo taller donde los detuvieron a los tres cuando ocurrió este tema de Sarkozy. Y pues todo con la finalidad de que apuntaran y señalaran a Florence como culpable para que no se la llevaran a Francia. Y fue pues así, igual los torturaron de una manera terrible a pesar de que ya habían pasado años del montaje. Y pues René logró salir, pero tanto Mario Vallarta, que es su hermano, como Sergio todavía están presos también con Israel. Les decía, Sergio está en otro penal, ni siquiera está con ellos. Y pues acababa de ver el documental de Netflix de los creadores de Presunto Culpable de Laida Negrete, Duda Razonable, y pues la verdad es que de por sí ya estaba molesta y ahora enterarme de que esto ocurrió hoy a todas luces, a los ojos de todo el mundo, puta, o sea, perdón, pero me voló así la mente y luego lo intenté compartir y TikTok me lo censuró, entonces, puta, o sea, imaginen qué coraje tengo ahorita. Yo he seguido el tema y pues todos estos eventos no ocurren porque sí. Lo de TikTok y la censura, pues ya estoy bien acostumbrada porque siempre toco temas espinosos. Y a pesar de que pues han sido por un ejercicio periodístico, pues todavía continúa. Pero bueno, ya es otra cosa. Lo que más realmente debería molestar es lo que pasó, lo que se perpetró o se intentó perpetrar hoy por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México, ¿no? Y pues les decía, yo no sé si fue porque Guadalupe Lizárraga hizo este señalamiento en la mañanera hace una semana o 2 semanas, pero pues no entiendo, o sea, realmente no entiendo por qué intimidar. Les digo, si de verdad lo hubieran querido detener y que fuera un elemento más en contra de Israel,
pues hubieran tenido mínimo el orden de aprehensión, lo cual me llama mucho la atención porque herramientas para hacer porquerías tienen y siguen haciendo porquerías mal hechas. Entonces, por una parte, pues no tenían orden de aprehensión, ni hubo un operativo tampoco, porque solamente fue una patrulla. Entonces, habrá que ver ahora que se publicó en Proceso, que se publicó en Aristegui, pues ojalá, ahora sí que está en la mira de todos, ojalá que el gobierno de Claudia Sheinbaum se pronuncie de una vez por todas, porque al desalojo de su esposa, de Israel Vallarta, pues no se pronunció nunca. Las personas que dijeron que iban a atender el caso, pues siempre le han dado la espalda cuando ya va a gobierno central. Entonces, no sé si incluso pareciera como algo ya que comience a tomarse personal. Israel Vallarta está acusado de secuestro. Recordarás el montaje de Florence Cassés. Tengo súper documentado el caso y todavía me falta mucho por documentar. Están en mis videos anclados, ahí te lleva la lista de reproducción. Son más de 90 videos y te digo, todavía me falta lo más importante, que realmente es pues de qué trata la acusación y por qué se tambalea tanto. Porque justamente así, tal cual, por eso les digo, me enojé bastante cuando vi el documental, o sea, porque realmente es todo lo que nosotros hemos hecho en este poco tiempo. Creo que todos estos libros abonan, obviamente, demasiado, o sea, están inspirados también bueno, no inspirados, sino están basados realmente en los tomos, en los expedientes, pero pues siempre se van encontrando nuevas cosas. Y pues en resumidas cuentas, hay 5 libros del caso. Está el primero que se hizo, o sea, porque al igual que con el caso de Mario Sáenz, que me pedía Vicky que también pues les contara sobre ese caso, creo que siempre estos casos que han sido mediáticos le generan victorias a las fiscalías, a las procuradurías, pero realmente pues me da a pensar, investigando este caso y muchos otros, que ni siquiera la fiscalía no puede hacer su trabajo bien. ¿Por qué razón? No lo sé. O sea, estoy entre que ellos son culpables porque este, ellos administran tal cual la industria y protegen a estas mismas personas, a los que sí son, o porque de verdad no tienen idea de cómo hacer su trabajo. Pero me cuesta mucho trabajo creer la segunda opción, entonces me iría yo con la primera. Porque aparte en este caso, pues quien parece que fueron los verdaderos culpables sí están en el expediente y nunca se les pidió. De hecho, hubo una sola orden de aprehensión contra una de las 2 personas que están señaladas y se canceló. Y además el padre de esta persona que estaba acusada fue a declarar y ya, o sea, nunca más se volvió a mencionar en el expediente la existencia de estas personas, a pesar de que fueron las personas que cabalmente la víctima reconoció. Y tampoco se explica cómo es que hicieron esa investigación, o sea, tampoco hay elementos de nada, de nada. Hay otro periodista entre comillas, porque es hijo de su madre, o sea, de verdad yo no entiendo, o sea, no sé quién le está dando información y de dónde carambas le está sacando, porque da todos los datos erróneos. Están, como les decía, o sea, 5 libros al respecto. Es uno que está en PDF, que se llama Fábrica de Culpables, de Anne Viña, que fue el primeritito que salió respecto al caso, y que narra todo el contexto del por qué eligieron a Florencia Israel para hacer el montaje. Después iba como muy de la mano con este otro, que es El Teatro del Engaño, de Manuel Stills. Les digo, pues tengo aquí yo así como súper detallado muchas cosas. Después vino, me parece que fue el de Pepe Rebeles, de la Fer Cassés, que es este. Después escribió Jorge Volpi una novela criminal. Sin embargo, Jorge Volpi, a pesar de que pues también leyó en teoría todo, es muy tibio a la hora de decir pues qué onda con el caso. Y aparte, pues da como entre ficción, realidad, porque está a modo de novela, no realmente hechos como aquí o como en el de Manuel o como en el de Anne, que fueron entrevistas y demás. Y aparte, pues él entrevistó a la víctima. Creo que cada uno tiene datos súper relevantes que encontraron.
Y el último, que es este, pues podría ser como el más superficial de todos y es el último, pero es el de Pablo Reina. Pablo Reina estuvo ahí ese día del montaje, él fue el reportero que entrevistó a Israel y el que vio cómo Cárdenas Palomino le apretó el cuello y lo torturó prácticamente en vivo. Fuimos, de hecho, a su presentación del libro con la esposa de Israel Vallarta y Pablo Reina nos contestó que ni se había dado cuenta de nada raro, que tampoco se había percatado de que había cosas raras y que no habían torturado a Israel en vivo. ¿Por qué escoger a personas de descendencia francesa? ¿Será que solo para hacerlo más creíble? Es que justamente en este caso en particular, el hermano de Florence tenía tratos con un judío que era muy amigo de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, del procurador, entonces iba continuamente a la fiscalía a ofrecer sus servicios. Pero curiosamente él también aportaba a las investigaciones, entre comillas, porque de verdad no debería tener como una figura jurídica para estar apoyando las investigaciones sin aparecer en un expediente judicial, porque debería mostrar pruebas, cosa que no hizo. Lo único que supuestamente hacía era negociar esos secuestros. Pero bueno, resulta que tiene problemas el hermano de Florence con él y pues pasa el tiempo y comienza a ver unos secuestros de la misma comunidad judía y bueno, esto fue como en tiempos pues algo separados, pero esos casos se los fincan a Israel Vallarta días antes de hacer el montaje. Entonces cuando hacen el montaje es porque ya los tenían súper ubicadísimos. Y pues el plan era nada más detener a Israel. Pero como Israel venía con Florence, porque Florence ya había, hola Captcha, ya había, ya estaban separados, ya no eran pareja, entonces él le había dado chance de quedarse unos días o que sus muebles estuvieran ahí hasta que ella pudiera hacer su mudanza. Y entonces justo cuando iban a mover sus muebles del lugar, pues es que los detienen en la carretera y pues a Luis Cárdenas Palomino y a García Luna se les prende así el foco y dicen, porque acababa de pasar un escándalo de unos zetas que habían agarrado la AFI y que se los dieron al cártel de Sinaloa para que los mataran y entonces estos grabaron un video y lo subieron a YouTube. Y quien participó en la tortura de esos zetas había sido la misma AFI. Entonces tenían que salir del escándalo y pues sí, justamente, o sea, para hacer un show dijeron, pues esta francesa secuestradora, imagínate, o sea, el impacto que va a causar. Y sí, creo que en eso sí García Luna siempre y Cárdenas Palomino siempre fueron genios respecto al cómo mover la opinión pública para impactarla, para hacer cajas chinas todo el tiempo, porque eso no fue lo único que hicieron, o sea, García Luna en tiempos de Fox también recordarán su participación, que también la tengo documentada en una lista de reproducción en el caso de Laura Zapata, en el caso de Rubén Omar Romano, que ese no está tan documentado, pero sí tengo un video respecto de eso. Y pues varias cosas así. Creo que este fue el último precisamente en el cual hicieron una detención en vivo porque, o un rescate o algo así de espectacular, precisamente por todo el rollo que vino como consecuencia cuando Florence lo humilló públicamente y creo que esto fue también el que se hayan ensañado con ella, porque humilló a García Luna en vivo y frente a un chorro de gente, ¿no? Exactamente. Hicieron un cagadero personal y lo llevaron a lo más público, así es. Y pues justamente por esta humillación que se tomó personal, continuaron como hundiendo más el caso y evitando que Florence fuera llevada a Francia, ¿no? O sea, creo que la gente no olvidó este caso y hasta hoy en día no olvida este caso. Y pues hay muchísimas dudas al respecto, pero pues creo que también ha habido muchísima información al respecto, solo que pues desde las trincheras más grandes se han negado a dar pues toda la situación y a dar como un veredicto pues con más hechos, ¿no? O sea, yo creo que Pepe Rebeles, José Rebeles, tanto Emanuel Stills como pues más bien ellos han sido como más tajantes en decir que Israel y Florence son inocentes. Jorge Volpi les decía, es muy tibio, y a pesar de que él vio un chorro de cosas,
pues él no sabe decir si ellos son inocentes o no. Pablo Reina lo mismo. Héctor de Mauleón también leyó ese, no sé si ese video de Héctor de Mauleón se lo subí, creo que no, pero sí es bien importante. Héctor de Mauleón también en esos tiempos leyó los tomos, todos los tomos, y se percató justamente de que estaban estas personas que les decía que justamente también eran una familia que estaba implicada, no nada más en el primer caso que es por el que dan con Israel, entre comillas, sino por el caso del montaje, porque la señora y el niño tenían relación precisamente con esta misma familia. No exactamente directa, pero sí hay una relación consanguínea. Entonces, esta familia nunca fue señalada, nunca fue llamada a declarar, fue completamente sacada del caso del expediente y Héctor de Mauleón nunca más volvió a decir nada. Incluso Jorge Volpi, ahora que también salió en la mañanera, pues prefirió enfocarse a otras cosas en vez de decir la historia tal cual él la conocía. También con Sabina Berman iban a hablar precisamente del caso y Jorge Volpi decidió hablar de otros temas súper diferentes, o sea, como yéndose por la tangente y como si tuviera miedo. No sé y no entiendo realmente qué pasa. Yo sé que Emanuel Sills, que ha sido la más valiente y la más férrea, no está en México. Y si viene a México es como que viene y se va. Pepe Rebeles, pues ahora está en Segó. Entonces, pues entre comillas tiene protección del gobierno, pero pues de ahí en fuera todos estamos como solos y pues no sé, o sea, esto lo tomaría yo incluso como una intimidación hasta para mí, porque el hecho de que hayan agarrado o intentado detener a René es porque hay algo muy macabro detrás, o sea, no fue nada más porque sí, no fue porque se hayan equivocado, o sea, les digo, era el mismo lugar donde hace unos años también los detuvieron y los torturaron, entonces creo yo que sí hay una intención oculta, o sea, no fue un error, no es al azar lo que hicieron y creo yo que no va a parar ahí, entonces pues sí comienza a ser peligroso hasta para los que estamos aquí pues diciendo este tipo de cosas, ¿no? Dando este tipo de información. Y les digo, me suena todavía más sospechoso por esta otra periodista, pues periodistas entre comillas que están dando la información y le están dando mal, porque aparte estos dos periodistas se separaron y supuestamente porque Ramsés dijo al aire que Israel sí era secuestrador y que ella no permitía algo así. Pero por Dios, si fuera por ética, o sea, no hubiera señalado a muchas personas, no se hubiera peleado con la familia de sus víctimas, o sea, no hubiera hecho muchas cosas. Entonces, por ética no fue. Después también dijo que este judío que estaba implicado parece que lo contactaron y resulta que según Guadalupe le había dado dinero. Entonces esto vuelve a Ramsés sumamente peligroso, si es así, entonces se convierte en el vocero de este señor y este señor tiene un imperio o sea, nos lo dejó saber pues, ¿no? Entonces yo no sé qué tanto sean provocaciones, yo no sé qué tanto sea ya igual cochinero político de cómo quieran hacer mover la narrativa para allá. Me alivia que nadie pele a Ramsés Ansira, digo, aquí me están viendo poquitas personas, pero pues gracias a Dios en los videos llego a gente, entonces creo que sí se ha estado moviendo esto, pero es un caso tan largo, tan complicado, tan, pues tan enredoso, porque incluso este señor también tenía como algún que ver recordarán ustedes si son de Ciudad de México, una balacera que hubo en un cártel en una plaza pues de lujo, Arts Pedregal, que también, plaza maldita porque se les cayó el techo y después hubo esta balacera, supuestamente, no recuerdo si fuera del cártel Tepito, entonces, pues, sí está muy, muy escabroso. Pero pues creo que no es momento de rajarse, no es momento de rajarse porque se necesita decir lo más importante, que es lo que viene, y yo nada más estoy esperando el momento idóneo para poder decirlo, porque la información ya está ahí, la información yo ya la vi, o sea, les decía que estaba viendo el documental de Duda Razonable
donde ellos también iban y recreaban todo lo que decía el expediente, o sea, ellos mismos o se pagaron a los peritos que hicieran por la misma defensa para que hicieran como toda la reconstrucción de los hechos, encontraron testigos, igual que lo hemos venido haciendo nosotros con este y otros casos, ¿no? Siempre el culpable tiene, es que es muy raro el cómo se mueven estas cosas, o sea, también me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Maricela Escobedo, ¿no? En ese caso, pues él no había sufrido tortura, había testigos que lo habían visto, él mismo se había declarado culpable, o sea, todo indicaba que sí era él y lo dejaron salir a la más mínima violación. Entonces, qué tan perpetrada realmente está por el crimen esta unión criminal entre verdaderos criminales y las fiscalías y los juzgados y los ministerios públicos? Yo creo que el perfil psicológico coinciden con modus operandi. Y pues bueno, o sea, a este cuate sí lo dejan libre para que se le una los zetas y sea más peligroso todavía, y que es quien termina con la vida de Maricela Escobedo, y que al final pues resulta o lo dejan parecer ver como que pues fue el Estado quien permitió que la asesinaran ahí, porque aparte fue enfrente del Palacio del Gobierno mientras ella estaba haciendo una manifestación, ¿no? Entonces la verdad es que sí me aterra el cómo ahora también este caso, igual que les había puesto en los últimos videos, que también le he dado seguimiento, de Alonso Cuevas y Alejandra Cuevas, la familia también perseguida por el fiscal. Y ahora también me pongo a pensar y digo, ¿será que el fiscal nada más metió ahí el caso a un tubo que es una aspiradora porque sabía que no se iba a mover de ahí? Y que así ha sido, o sea, al menos este año, casi 2 años, cumplió un año, me parece, ¿no? La señora en prisión. No les llevo exactamente la cuenta a ellos, pero creo que sí me parece que había sido poco más de un año. Entonces, pues este tipo de cosas te tumban la vida, o sea, creo que hay gente incluso, por ejemplo, como Mario Sáenz, que se entregó voluntariamente, confiando en la justicia, y por confiar en la justicia lleva ahí 3 años con todas las pruebas a su favor, o sea, con un peritaje que, pues a Mario Sáenz lo habían acusado de un feminicidio también súper famoso. Fue esta chica que mataron en un hotel y que al extremo lo publicó así como, wow, o sea, la fiscalía ya detuvo al feminicida, que era un skater muy famoso y que iba a ir a las Olimpiadas, y resulta que cuando eso sucedió, él ni siquiera estaba en México, y que con los peritajes se comprobaron muchas cosas. Primero, que el ADN de él no coincidía. No, o sea, él no estuvo ahí ese día, él no se ve en las cámaras se ve entrar no nada más a un hombre, sino a otros dos. Entonces, a pesar de que hay muchas cosas que no cuadran, pues tampoco ha salido muy a la luz otra vez el caso, o sea, igual que con el caso de Israel, prefirió decirse, la fiscalía cantó victoria y encontró a un delincuente, cuando no es así, cuando si le buscas tantitito, ves que las cosas siempre son súper diferentes. Y es justo aquí donde entra el oficialismo, de preguntarse por qué carambas los periodistas nunca cuestionan la autoridad, o sea, la información oficial, la autoridad oficial, o sea, y incluso Pablo Reina dice aquí, o sea, otra vez defendiendo el oficialismo, defendiendo que por qué se debería cuestionar si era la fuente oficial, por Dios, como si no supiéramos desde antes de los tiempos del PAN que la autoridad miente y que siempre debe ser cuestionada. Así sea un gobierno que nos represente, así sea un gobierno por el que tú votaste, un gobierno en el que confíes, porque no nada más el titular de pues esas dependencias o el presidente tiene la información tal cual, o sea, yo lo he visto incluso con este caso. Se supone que el decreto presidencial, que era como una extensión de la amnistía para que pudieran liberar a presos precisamente en este tipo de situaciones, pues no llevaba exactamente, bueno, el presidente sí había dicho que no quería como actos de sangre, ¿no? Pero justamente si se estaban refiriendo al caso de Brenda Quevedo, que es el caso Wallace, que también les tengo por acá documentado, pues
justamente se había escrito en ese tenor, para que esas personas que hubieran sufrido tortura para declararse culpables, pues pudieran salir en libertad. Pero eso no sucedió, modificaron el decreto y entonces se volvió una extensión de la amnistía que no ha caminado ni siquiera. Supuestamente había caminado en un primer momento liberando a 500 personas en el país. Pero ¿cuántos reos hay en el país? O sea, ¿cuántas personas privadas de su libertad continúan sin una sentencia, continúan en prisión preventiva o continúan con sentencias sumamente injustas? Precisamente porque o no se le dio revisión completa a los casos o sea, de verdad yo no sé qué onda con las fiscalías, o sea, cómo carambas pueden dormir en la noche sabiendo que le destruyeron la vida a tantas personas. Y por ejemplo, en este caso de duda razonable, es brutal cómo se ve que la fiscalía siempre le metió cuchara todo el tiempo cuando sabían que estaban contra la pared. Porque todos los elementos que daba la defensa, y que fue una muy buena defensa, pues indicaban que ellos estaban equivocados y que ellos habían hecho malas cosas, pero la fiscalía no iba a aceptar que estaba haciendo malas cosas. Y no sé también qué tanto daño es el que se vuelva mediático, porque sabían que se estaba grabando todo este proceso y que iba a salir a la luz. Entonces, no sé también qué tanto daño, y que también es una de mis teorías justamente que cuando se destapó que este montaje no era montaje, pues todavía fue muchísimo más difícil para todos ellos poder salir, porque hubo más consigna en contra de ellos, y no nada más en situación de las sentencias o pues sí, en todos los reveses que daba la fiscalía o el juzgado en todas las audiencias, ¿no? Por ejemplo, súper amablemente me dio entrevista una chica que estuvo también privada de su libertad y que acompañó a Brenda Quevedo y a Juana Hilda en la misma prisión en algún momento. Y me decía, ellas fueron señaladas en el caso de Hugo Alberto Wallace, de Isabel Miranda de Wallace, y ella decía que pues ellas eran chicas muy lindas, que se portaban bien, que eran amables con la gente, que no se metían en problemas, que no se metían con nadie, pero que aún así, a pesar de todas las restricciones que había en el penal, no se les trataba igual. O sea, que para ellas o no había llamadas, o no había cosas que se supone que el penal te tiene que dar, o había malos tratos todavía, quizás no como tal ya las torturas, pero sí había pues como un maltrato todavía de parte de custodios, de los directores de los penales y ese tipo de situaciones. La misma cosa, por ejemplo, con las llamadas, que decían, no, pues tu familiar no contesta y quizás la trabajadora social ni siquiera hacía la llamada y te decían, no, pues ya te olvidó, y es el tipo de cosas que también hemos visto con Israel, ¿no? O sea, son todavía una serie de violaciones súper grandes que se han hecho al sistema penal y digo sí, al sistema de justicia, y que en el sistema penal pues todavía no se ve voluntad de nadie para limpiar, a pesar de que este tema poco a poco ha ido surgiendo con diferentes casos así mediáticos que se han ido destapando y que son apenas la punta del iceberg de todo lo que sucede. Y que creo yo que precisamente es con esta finalidad de proteger a los verdaderos culpables, y que precisamente por eso el crimen no se detiene, porque no se está agarrando a los verdaderos culpables. Quizás se agarrará ahí algún cabecilla, pero ¿de qué sirve? Es exactamente lo mismo que está pasando ahora que Cárdenas Palomino está preso, ahora que García Luna no está y que está en Estados Unidos preso también. ¿De qué sirve que ellos estén presos o que ya no estén en el gobierno si dejaron a toda su gente operando igual? Y yo creo que estas prácticas ya existían antes de ellos, por supuesto, pero con ellos fue como un date, ¿no? Y entonces, pues perpetraron esa práctica. Y realmente jamás en la vida funcionó para algo la fiscalía, jamás funcionó nada. Jamás hubo una investigación seria de nada. O sea, a mí de verdad me gustaría ver un caso bien llevado. Uno solo. Porque al menos de todos los que he visto y en los que me he metido,
En todos hay inconsistencias, en todos hubo mala fe de al menos una parte, o de un ministerio público, o de un juez, o de un policía, o de un actor político. Y ahora con esta fiscalía, pues tampoco, a pesar de que es autónoma, pues tampoco se ve mucha diferencia, pero es precisamente por lo mismo, porque en primer lugar nunca hubo un diagnóstico de qué se había encontrado ahí en la fiscalía, o sea, se le cambió el nombre, pero sigue siendo exactamente lo mismo, porque ahora están corriendo gente, pero gente que no le sirve, gente que no se alineó, gente que ojalá esté dispuesta a hablar y decir realmente qué está pasando ahí adentro, realmente qué están haciendo, que no lo creo, pero pues no están limpiando ahí por confianza, no es una limpieza que obedezca a intereses de mejorar la institución. Y nunca los ha habido, y me aterra que nunca los haya. Entonces creo que esa es la situación. ¿Cómo solucionar algo tan podrido como esto? Porque ¿hasta dónde llega la cadena de complicidades? ¿Hasta dónde o sea, ministerios públicos que no nada más no se fueron, sino que subieron de rango y que no nada más siguen aquí en Ciudad de México, que se fueron a otros estados y que allá pues enseñaron esas prácticas y son lo que comenzaron a hacer ahí también en sus estados? Y entonces por eso creo que el crimen no se ha detenido y que ha aumentado incluso en este gobierno. Creo yo que eso es. Porque no hay otra explicación. Creo que la gente no puede ser tan mala como para que encierres a alguien y salgan 10 bandas más de la noche a la mañana. O sea, eso tampoco cuadra. Y que haya tantas investigaciones, tantos policías, tantas capacitaciones, tantas cámaras del C4, o sea, tantos sistemas de espionaje y que de verdad, ¿cuántos casos se han seguido? ¿A cuántos casos verdaderamente se les ha dado justicia? Sí me gustaría saberlo. Porque parece que no es así, parece que no ha servido para nada. O sea, uno de estos elementos de mi investigación que justamente he estado haciendo en estos días es pues los C4, las cámaras. Pues, ¿de qué carambas te sirven si están ahí de adorno? Sí, sí. ¿Y quién carambas los controla? O sea, ¿quién tiene la orden? ¿Quién tiene...? Es un negocio y el producto somos nosotros. Y pues, así como decía Anabel Hernández, o sea, puede cambiar el gobierno y realmente hasta que alguien no quiera meter las manos ahí, esto no va a cambiar. Y entonces, pues yo no sé si... Es que de verdad no entiendo cómo se le sigue dando vuelta por más soluciones que se propongan, entre comillas, porque nada funciona, nada parece funcionar. Intervención que genera caos. Pues sí, yo completamente lo creo así, generar miedo, generar que la gente no quiera hablar. O sea, a mí, ¿cuántas personas no me han dicho, cuidado, o sea, no hagas esto, no te metas, casi haces un video en TikTok y te van a ir a matar, ¿no? Cosa que no ha sucedido, o sea, sí debo ser también muy honesta y decir que a mí jamás me ha llegado una amenaza de nada, jamás en la vida algo parecido, nunca he visto que alguien me siga, o sea, nunca he visto algo así. Entonces, por ese lado no tengo miedo, creo que las intimidaciones han sido más bien directas con la familia, pero digo, aunque no significa que no las vaya a tener en algún momento, ¿no? O sea, pero uno está consciente del riesgo que corre, pero sabes que, como les decía en un principio, no es momento de rajarse, porque si no lo haces tú, entonces ¿quién chingados lo va a hacer? O sea, no sé, sí es muy complicado y justamente eso le preguntaban al abogado de este caso de duda razonable y le preguntaban, o sea, ¿por qué lo haces, no? Y él decía, es que alguien lo tiene que hacer. Ah, porque a ellos sí les pusieron como intervinieron una camioneta
y la camioneta de la nada empezó a fallar, o sea, se pudieron orillar y de repente se incendió, estaba a punto de explotar con ellos adentro, entonces se salvaron. Y yo estoy plenamente consciente de que fue la fiscalía. Digo, aquí sí vimos también como un momento súper exacto cuando la esposa de Israel Vallarta pidió atención en la fiscalía. Primero se había encadenado a un árbol que está fuera de la fiscalía y como al segundo día pues decidieron atenderla. Incluso yo entré en una ocasión a una reunión y nos explicaron que iban apenas a investigar la tortura del día de la detención. Que digo, ¿qué más le quieren investigar si el documento de CNDH está ahí, si la declaración de los policías está ahí, si el hecho de que los hayan presentado y que en televisión él haya estado sumamente golpeado está ahí, si las fotos están ahí? Pues realmente, ¿cuánto le puedes dedicar a esa investigación? Y no, al parecer no ha tenido avances porque no se le ha llamado a su esposa en ningún momento y se le dijo que ella podía entrar a pedir pues informes cuando quisiera y no fue así. Y entonces le dan otra reunión como una mesa para pues hablar con otros fiscales porque estaban pidiendo que la fiscalía retirara los cargos. Y pues hubo un momento donde obviamente ella se enojó porque le dijo, pues es que todas las evidencias están aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Y se enojó y les dijo, pues es que el crimen organizado está aquí adentro. Y entonces ella regresó al plantón que tenía en el Zócalo y la gente de Claudia Sheinbaum le dijo, no, Mari, por favor, vete a un hotel, nosotros te lo pagamos, es que mira, va a ser el evento del 15 de septiembre y no sé qué. Mari dijo que se iba a quedar esa noche, entonces creo que ese era el momento para ser firmes y decir, no, Mari, no vas a pasar. Les vamos a ahorita a retirar las cosas y los vamos a acompañar a un hotel y ya no está negociación. Y eso no sucedió. Le dijeron, pásate. Y entonces, ya estando ahí a las 3 de la mañana, llegaron hombres con machetes y cuchillos y destruyeron todas las carpas, no nada más de su manifestación, sino de otras 9 que había. Y pues los golpearon, los llevaron enfrente de la Suprema Corte de Justicia y estuvieron ahí pues todo el 15 de septiembre, el 16 y hasta el 17 la gente pudo más o menos pasar como a esas intermediaciones, pero ya parecía algo muy distinto, o sea, parecía que eran pues no manifestantes, sino pues hasta como humillación, o sea, les destruyeron todas sus cosas y se las aventaron. Hay una foto terrible que también está en mi perfil, en un video. Dicen que también les dijeron, pues si se van, obviamente no van a regresar y pues cuidado porque ya tenemos localizada a su familia. A pesar de que hubo esta denuncia de que hay cámaras, pues por supuesto ahí en el Zócalo de todos los ángulos posibles habidos y por haber, pues esto no pasó y pues la denuncia está ahí, pero tampoco se le ha dado seguimiento, tampoco nada. Entonces eso daría a pensar que fue la misma fiscalía en contubernio con gobierno central para hacer ese acto de intimidación. Y digo, ahí pues también salió barato. Es lo que está pasando con el gobierno de Alfaro. Sí, también una persona que ha abusado completamente de su poder, que es intolerante, que igual lo que ha pasado con este periodista que muy valientemente, o sea, después de Nabel Hernández que lo había acusado también de tener ahí nexos, pues dice que no y que va a demandar al periodista y pues híjole, ¿qué puedes esperar también de una persona que a sus policías les dice no pasa nada si matas a alguien que no traiga cubrebocas, ¿no? Básicamente ese era el mensaje y de verdad qué terrible. El mismo modus operandi. Sí, es que qué terrible, pero sí parecen ser pues exactamente los mismos que hace años, o sea, no hemos cambiado en absolutamente nada en cuanto a políticos. Y pues sí, me es muy preocupante porque aparte en una nota que se hizo sobre este documental de Duda Razonable,
pues aparecía al lado de ese fiscal a Omar García Harfuch, y aquí también pues le están celebrando sus logros en el Congreso. No hubo más que felicitaciones o pedidas de dinero, pero realmente una confrontación no la hubo. Y me da pánico que Claudia Sheinbaum pudiera llegar a la presidencia y dejar a Omar García Harfuch, porque sería exactamente lo mismo, sería regresar a los tiempos de García Luna, donde detienen y detienen y detienen a las personas, donde dicen que el crimen va a la baja, pero realmente no es así. Están agarrando a puros inocentes y estos están haciendo sus fiestas, extorsionando, cobrándole piso a los verdaderos culpables para que sigan generando caos, para que sigan generando terror en la gente, para controlarnos. Entonces, sí, es muy preocupante lo que va a pasar. Para 2024, pues la verdad es que sí, no hay ni a quién irle, o sea, está de risa y de terror. Pero pues bueno, ya es un poco tarde y pues creo que ya les di como la información que les quería dar hoy. Mañana hago un live igual más o menos un poquito más temprano que hoy, como a las 11:10, para pues si hay información de este caso, que yo espero que la haya y que se le dé seguimiento, pues igual continuaremos con el tema de los hermanos Vallarta. Pero pues muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí, por ver mi contenido y por interesarse en estos temas tan importantes. Descansen, que tengan muy bonita noche. Bye bye.